Hola a todos, hace ya unas cuantas semanas me propusieron desde PC Componentes hacer un vídeo con alguno de los numerosos productos tecnológicos que venden, ya que este famoso comercio electrónico español vende móviles, periféricos, consolas, televisiones y un largo etcétera. Aunque muchísimas personas lo tienen como referencia para el mundo del PC y sus componentes. Por eso, precisamente les pedí que me enviasen una serie de componentes para montar un ordenador de reducidas dimensiones a un precio comedido. Cuando hablo de un PC pequeño me refiero a que voy a hacer el montaje partiendo de una placa base de tamaño mini ITX. Y esto, para el que no lo sepa, significa que he escogido una placa que tiene unas dimensiones de 17 centímetros por 17, es decir, prácticamente el tamaño de un lector de DVDs de los de hace años. Esto nos va a permitir usar cajas más pequeñas y que el PC en su conjunto ocupe menos. De hecho, dependiendo de la fuente de alimentación y componentes escogidos, podríamos dejar un ordenador con un tamaño de mini PC o incluso cercano al Mac mini de Apple. Pero en mi caso he decidido no ser tan restrictivo en tamaño y he escogido una caja un poco más grande y con más margen de maniobra, ya que en ella puedo meter una fuente de alimentación convencional e incluso podría poner alguna tarjeta gráfica dedicada siempre y cuando no sea de las grandes con 3 ventiladores. Además, el precio de la caja es bastante razonable, unos 52 euros vendida directamente en PC Componentes con envío en 24 horas, posibilidad de devolución gratuita si no te encaja o no te gusta y garantía de sustitución. Y hablando de dinero, mi objetivo para este vídeo ha sido pedir un conjunto de piezas que esté por debajo del precio oficial del Mac Mini M1 de Apple, que ahora mismo, en su versión base de 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, se encuentra en torno a los 800 euros. Aunque hay que decir que si queremos tener algo con más espacio interno y más RAM para la multitarea, nos iríamos a unos 1200 euros. Pensad que yo para el mini PC he escogido dos pastillas de memoria RAM de 8 GB, es decir, 16 en total, y un SSD de 500 GB NVMe. Lógicamente, lo que no he podido seleccionar es un procesador con la arquitectura que utiliza Apple, ya que hay que recordar que los de la manzana mordida usan chips basados en ARM, es decir, la arquitectura que utilizamos en los chips de nuestros teléfonos móviles. En cambio, en el PC yo voy a usar un procesador digamos que convencional, concretamente una AMD Ryzen 5600G, que para el precio que tiene es muy razonable y además puede generar los gráficos, así que en principio podemos prescindir de una tarjeta gráfica dedicada. Al final, con todas las piezas que he ido seleccionando, el ordenador se queda por entre 640 y 690 euros dependiendo de las ofertas que haya en los componentes. Eso sí, el montaje completo lo he llevado a cabo yo, pero entiendo que haya gente que esto no lo sepa hacer o directamente no quiere invertir tiempo en ello. Para esos casos se puede entrar al configurador de PC Componentes, seleccionar todas las piezas que queramos y escoger la opción de montaje. De esta forma nos llegará ya listo a casa. De todos modos, en este caso concreto, montarlo no me ha resultado demasiado complejo, porque no tenemos refrigeración líquida ni un montón de cables que gestionar por el interior de la caja. Para conseguir esto último, he usado una fuente de alimentación modular y de bastante buena calidad. De hecho, su precio no es precisamente económico, pero creo que merece la pena invertir en una buena fuente. Al fin y al cabo es quien nos da la energía. Además, que sea modular significa que vamos a poder usar solo los cables que necesitamos, lo que hace que el montaje quede mucho mejor y sea más fácil. Además, como os he comentado previamente, gracias a la caja tengo en los laterales espacio suficiente para poner discos o SSDs que amplíen la memoria interna e incluso para añadir una tarjeta gráfica. Es decir, que es una caja versátil, aunque obviamente por unos 50 euros que cuesta la caja no es de las mejores del mercado. Por ejemplo, únicamente nos viene con un ventilador muy grande en el frontal, pero podríamos tener otros atrás para mejorar el flujo de aire. De hecho, tenemos los agujeros para colocarlos. A pesar de todo, os tengo que confesar que el montaje me ha gustado como ha quedado y la caja me parece bonita con su tapa transparente superior. Con todo ya listo para funcionar, como os podéis imaginar, el ordenador no tiene ningún sistema operativo, así que de inicio lo único que puedo hacer es entrar a la BIOS. Por lo tanto, como no podía ser de otro modo, he instalado Windows 10, aunque realmente también podría haber puesto alguna de las múltiples distribuciones de Linux que tenemos disponibles gratuitamente por internet. La razón por la que he seleccionado Windows es porque me permite hacer fácilmente diversos tests para que veáis de qué es capaz el ordenador que he montado.
De hecho, quiero empezar con el tema de videojuegos porque el procesador Ryzen 5600G que he instalado junto a la placa base ASRock permite sacar vídeos sin tarjeta gráfica dedicada. Además, esto es posible hacerlo con cable HDMI o con DisplayPort. Fijaos como en un juego 3D muy popular y no muy exigente gráficamente, el ordenador solo con el procesador Ryzen es capaz de darnos más de 40 fotogramas por segundo de forma constante en este gameplay que está funcionando a resolución 1080. Eso sí, en cuanto pasamos a un título más exigente, el rendimiento no es bueno, ya que fijaos como en el Shadow of Tomb Raider con resolución 1080 y los gráficos al mínimo no es capaz ni de llegar a los 30 FPS de media. Tendríamos que configurar el juego en resolución 720 con los gráficos en el nivel más bajo para estar en una tasa de 40 imágenes cada segundo. No obstante, siempre y cuando el título no sea muy exigente gráficamente o esté bien optimizado, vamos a poder echarnos alguna que otra partida. Prueba de esto es el Fortnite en resolución 1080 con los gráficos en medio usando el modo DirectX 11. Nos movemos en torno a los 50 o 60 FPS. Además, si activamos el modo rendimiento, los fotogramas subirán considerablemente y es muy jugable incluso en monitores con alta tasa de refresco. Dejando de lado los videojuegos, el ordenador en un uso diario de ofimática, navegación web, reproducción de contenido multimedia, labores de programación o edición de fotos va muy eléctrico. Y esto, en una parte, es gracias al SSD que, siendo del tipo NVMe, hace uso del bus PCI Express y consigue velocidades de lectura y escritura muy razonables teniendo en cuenta su precio de en torno a los 50 euros. Por otro lado, si comparamos este ordenador con un Mac Mini de Apple o con alguno de los mini PCs que he analizado recientemente en este canal, veremos una diferencia en tamaño importante, ya que el mío es más grande. Pero como os he dicho, tenemos claramente la ventaja de que es ampliable muy fácilmente. De hecho, para que veáis a lo que me refiero, voy a instalar una tarjeta gráfica dedicada de AMD en el puerto PCI Express por 16 que queda libre en la placa base, algo impensable en el ordenador de Apple y bastante aparatoso en el otro mini PC, porque nos haría falta un adaptador que no queda bien integrado. La tarjeta que uso cabe en la caja y es la RX 6600 que cuesta unos 300 euros en el momento de grabar este vídeo, lo que significa que el ordenador con ella seguiría siendo más económico que el Mac Mini de Apple con 512 GB de memoria interna y 16 de memoria RAM. Con esto no digo que sea ni mejor ni peor, esto al final es una alternativa y cada cual tiene que escoger lo que mejor le encaje en sus necesidades diarias, ya que muy probablemente quien compre un Mac Mini lo hará por la eficiencia y por el ecosistema de aplicaciones. De todos modos, centrándonos en el ordenador montado, con la tarjeta gráfica de AMD se convierte en un conjunto brutal para la mayoría de tareas que te puedas imaginar. De hecho, podría ser mi ordenador personal de diario. Mirad, por ejemplo, cómo ahora el Tomb Raider va infinitamente mejor, ya que en 1080 en calidad alta supera los 110 FPS de media. Es más, prácticamente os digo que vamos a poder jugar a cualquier título actual en resolución 1080 sin ningún inconveniente. Es decir, que he conseguido montar una máquina ampliable y muy solvente. Eso sí, si miramos la eficiencia energética no estamos ante un mini PC como el de Apple o estos otros que he probado en el canal, ya que jugando en 1080 con la gráfica de AMD estamos hablando de que superamos los 200 vatios de consumo. A pesar de todo hay que decir que dicho consumo no es que sea una auténtica locura, y además gracias al tamaño tan comedido del ordenador podemos colocarlo en sitios tan poco habituales como el compartimento de una estantería de IKEA. Ahora me gustaría que vosotros participaseis en el vídeo y me dijeseis qué os parece el ordenador y los componentes que he escogido. Tenéis, por cierto, todos los links en la descripción. Si vosotros hubieseis seleccionado otros componentes, decídmelo porque me interesa muchísimo saberlo, ya que quizás pueda hacer otro nuevo vídeo con las sugerencias que me dejéis. Nos vemos en el siguiente.